Hola, hola. Bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿y tú, Jenny? Muy contenta de tenerte aquí y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de Historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Qué gusto que nos acompañan nuevamente en una clase de historia, porque hoy vamos a continuar aprendiendo sobre un periodo muy importante que comenzamos a conocer la clase pasada, el cardenismo. Me da gusto que podamos seguir ahondando sobre este tema, porque yo creo que muchos de los estudiantes que nos están acompañando en casa se quedaron con ganas de saber más, porque ya tuvimos oportunidad de conocer qué era lo que estaba pasando en el mundo durante los años del cardenismo, pero aún no hemos tenido oportunidad de saber exactamente qué fue lo que hizo como presidente. Qué bueno que lo mencionas, Jenny. La clase pasada nos dedicamos a conocer el contexto mundial de la década de los años 30, y vimos que esta década estuvo marcada por la crisis de la Gran Depresión y por el ascenso de los totalitarismos. Conocer el contexto mundial nos va a ayudar a entender el proyecto político cardenista y sus dos grandes iniciativas, que marcaron estos años como una época de impulso a la economía agraria e industrial a través de la creación de instituciones económicas y también a través del control sobre los recursos naturales, que eran algunos de los ideales de la Revolución Mexicana. La verdad, yo no conozco tanto de esta época, maestra. ¿Cuáles son estas dos iniciativas del gobierno de Lázaro Cárdenas que vamos a analizar el día de hoy? Son la expropiación petrolera y el reparto agrario. ¿Expropiqué? Expropiación petrolera. Sé que esta palabra puede resultarles un poco extraña, así que vamos a ver su definición. Expropiar significa privar a una persona o un grupo de un bien o propiedad por motivos de interés público a cambio de una indemnización. O sea que básicamente expropiar es quitarle algo a alguien y a cambio de eso darle un pago, ¿verdad? Algo así. En el caso de la expropiación petrolera, fue a través de la aplicación de herramientas legales que fue posible retirarles a las empresas extranjeras la propiedad del petróleo para que pasara al control del gobierno. Creo que ya me queda un poco más claro y espero que nuestros alumnos que nos acompañan desde casa también. Perfecto. Pues entonces, empecemos con la clase para que podamos analizar ambas medidas. Para sintetizar la información principal de esta sesión, vamos a llenar un cuadro comparativo en el que iremos registrando las principales características tanto de la expropiación petrolera como del reparto agrario. De acuerdo con el cuadro, deberíamos empezar por analizar los antecedentes, ¿verdad? Pues se refiere a las condiciones que existen antes de que ocurra un acontecimiento y que explican qué es que ocurrió o qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió de esa manera. Así que, ¿nos puedes contar sobre los antecedentes de la expropiación petrolera, maestra? Claro. A ver, el principal antecedente lo encontramos en la relación que se estableció entre las empresas petroleras extranjeras y los gobiernos mexicanos desde finales del siglo XIX. En aquel entonces, gran parte del proyecto de modernización del Porfiriato consistió en promover la inversión de capitales extranjeros en las principales industrias. Así, por ejemplo, los ferrocarriles, las minas y el petróleo se dieron como concesiones a empresas extranjeras, estadounidenses e inglesas principalmente, para de esa manera aprovechar los conocimientos técnicos que ellos tenían y también su capacidad para construir infraestructura. A cambio de esta moderna tecnología y de la generación de empleos, las empresas extranjeras obtenían el derecho de quedarse con el petróleo que extrajeran, pues después lo que podían hacer era procesarlo, comerciarlo y, claro, quedarse con las ganancias. O sea que había empresas de otros países que ayudaban a México a aprovechar su petróleo para crecer como país. No precisamente. Más bien, explotaban el petróleo mexicano para su propia conveniencia. Y nada, ese era el trato. Las empresas extranjeras, tenían el poder completo sobre estos yacimientos y obtenían las ganancias directas para sí mismos. No suena como algo muy justo. No lo era, Jenny. Pero no fue sino hasta la Revolución Mexicana que se empezó a cuestionar el dominio de estas empresas extranjeras sobre el petróleo. Además, había
otro problema con estas empresas, y era que tenían pésimas condiciones laborales. O sea, ¿qué? Aún con toda la prosperidad de la industria del petróleo, las condiciones laborales eran poco favorables para los trabajadores del país de donde se estaban llevando el petróleo. Sí, las empresas petroleras extranjeras se dedicaban a proteger sus ganancias y sus inversiones por sobre todas las cosas, y opusieron muchísima resistencia cuando las nuevas leyes surgidas de la revolución atacaron sus privilegios. Además, las empresas no se mostraban dispuestas a negociar con los trabajadores para responder a sus peticiones de mejores condiciones de trabajo. A lo largo de los años hubo roces y conflictos, pero el más grave de estos conflictos sucedió cuando a mediados de 1936 el Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que recién se había creado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, les propuso a estas empresas extranjeras un proyecto de contrato colectivo de trabajo que establecía un aumento salarial y mejores prestaciones. Las empresas rechazaron tajantemente la propuesta del sindicato y entonces los trabajadores organizaron una huelga que estalló en 1937. La situación se llegó a poner tan tensa que el gobierno tuvo que intervenir. ¡Ay, qué raro! Si eso de que los jefes no reconocieran los derechos de sus trabajadores nunca pasaba. Bueno, pero regresando al tema de la expropiación petrolera, el gobierno justificó su intervención en el conflicto entre los trabajadores y las empresas al presentarse como el defensor del artículo 27 constitucional, uno de los más importantes de la Constitución de 1917. Y el artículo dice así: corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos de cuya naturaleza sea distinta de los componentes del terreno, tales como el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos. Oh, entonces el gobierno de Cárdenas respaldó la expropiación petrolera con este artículo. ¡Ay, qué bueno! Porque así, acudiendo a las leyes, no había manera de que se negaran las empresas. Yo creo que con esto ya tenemos lo suficiente de antecedentes. ¿Te parece si los voy acomodando en el cuadro que tenemos en el pizarrón? Por supuesto. De manera resumida, va a quedar los antecedentes como las concesiones a las empresas extranjeras durante el Porfiriato, las malas condiciones de trabajo, el artículo 27 de la Constitución de 1917 y la ley de expropiación, claro, y la huelga de trabajadores petroleros que estalló en 1937. Maestra Ceci, ¿y qué pasó después? Las empresas se negaron a ceder a las demandas de los trabajadores y buscaron todas las formas posibles de evitar que las obligaran a cumplir con lo establecido en los acuerdos y los compromisos a los que habían llegado durante la negociación con estos trabajadores. Ante el desacato de las empresas y respaldados con el artículo 27 y la ley de expropiación, a las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas pronunció el siguiente discurso. Es, por lo tanto, ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino usando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Pero ¿cuánta seriedad? ¿Esa era la voz de Lázaro Cárdenas? Sí. Este discurso presidencial se transmitió por la radio, de manera que el anuncio de la expropiación de la industria petrolera llegara a todo el país. Entonces ya sabemos cuándo sucedió este evento, que fue el 18 de marzo de 1938. Y lo tenemos ya registrado en nuestra tabla, para que no se nos olvide. Muy bien. Hace rato también definimos la palabra expropiación y pudimos entenderla. Pero ahora me queda otra duda, maestra.
¿Cómo se llevó a cabo esta expropiación? ¿Llegaron miembros del ejército mexicano a los pozos y se llevaron todo el petróleo en barriles o cómo fue? No. Pero qué buena pregunta, Jenny. El gobierno no solo tomó el control del petróleo, sino de toda la industria y todas sus funciones, desde la exploración hasta la extracción, la refinación y la comercialización. Así, el gobierno no solo se quedaba con los barriles, sino también con las extractoras, las refinerías, los ductos y en general con la maquinaria. A cambio de esta total apropiación de la industria petrolera, el gobierno de Cárdenas se comprometió a pagarle una indemnización a las empresas extranjeras que quedaron desplazadas. ¡Wow! Vaya que fue una expropiación muy completa. Eso vale la pena que lo anotemos en nuestro cuadro, maestra. Sí, ¿me ayudas? Hay que pegar el texto que dice en qué consistió la expropiación petrolera. Perfecto. Muy bien. Y ya lo tenemos por aquí. Excelente. Ay, qué gusto me da saber que todos quedaron satisfechos, incluso después de este tenso conflicto. El gobierno mexicano obtuvo el control sobre una de sus más valiosas empresas y sus más valiosos recursos. Y las empresas extranjeras tuvieron su indemnización y se retiraron. Ay, pues me temo decirte, Jenny, que no todo fue tan fácil. Maestra, siempre me rompes el corazón. ¿Ahora qué pasó? ¿Hay alguien inconforme? ¿No estaba el pueblo de acuerdo con esta medida? ¿Otra vez vamos a tener una revuelta popular? No, ya no, por favor. No te preocupes. Al contrario, el apoyo popular a la expropiación petrolera fue enorme. Incluso se cuenta que gente llegaba a donar dinero, objetos y hasta animales para ayudar a cubrir los gastos de esta indemnización. ¿En serio? Sí, mira, aquí en pantalla tenemos una foto donde se puede apreciar a unas mujeres llevando a sus gallinas para aportar esta causa. ¡Wow! Sí, va en serio la cosa. ¿Sí? ¿No me creías? No es que no te creyera, es que sonaba demasiado sorprendente. Lo sé, pero en aquel momento la expropiación petrolera fue celebrada como una medida que reafirmó la soberanía nacional y puso la base para la independencia económica de México. Había un ánimo nacionalista en el ambiente que se expresó en el gran apoyo popular que recibió Cárdenas. Miren, les invito a que veamos un breve video de esta época que captura muy bien una parte de este apoyo popular. Pero aquella riqueza no era para los mexicanos. La fuerza de trabajo sí era mexicana, pero lo que producía no se quedaba aquí. Salía en enormes barriles a enriquecer el desarrollo de otros países y a aumentar las ganancias de compañías que poco les importaba el desarrollo de México. Mientras tanto, los campos mexicanos se sembraban de refinerías y conductos que pesaban sobre el trabajo mal pagado de los obreros nacionales. La llama del descontento no tardaría en encenderse. Y el incendio dio lugar a uno de los momentos más relevantes de la historia del país. El 18 de marzo de 1938, después de varios tirones y forcejeos entre petroleros y compañías, entre gobierno y patrones, el general Cárdenas firmó el decreto de la expropiación petrolera, llevando a cabo el acto más célebre del nacionalismo mexicano posrevolucionario. El apoyo popular a tal medida no se dejó esperar. Muy lejos los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallos con la ley de expropiación. Es sorprendente ver la respuesta de la gente. ¿Cómo lograron que respondiera de esta manera?
tuvo que ver con que se convenció a la gente de que la nacionalización del petróleo los beneficiaría directamente, que con la fundación de la empresa mexicana de petróleos, cada mexicano se volvería un dueño parcial de la riqueza nacional. Claro, ahora entiendo, pero entonces, ¿quiénes eran los inconformes? Pues las empresas extranjeras desplazadas. Estas tomaron medidas como represalia por la expropiación. No me digas que por esto hubo una invasión armada a México. No. Las empresas no tenían la capacidad para ordenar un ataque armado a nuestro país, sino que tomaron represalias económicas, que por cierto, fueron apoyadas por sus países de origen como Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. A raíz de la expropiación, estos países buscaron boicotear el comercio petrolero mexicano e impusieron bloqueos al intercambio que afectaron a la economía de nuestro país. Híjole, suena a que esto traería muchos problemas para México. Deberíamos de colocarlo también en la sección de consecuencias. Claro. ¿Me ayudas a pegar nuestro letrero, Jenny? Claro. Muy bien. Pues con esto hemos abarcado de forma general la expropiación petrolera. Así que es momento de que pasemos a la otra iniciativa que caracterizó el impulso a la economía del gobierno cardenista, el reparto agrario. Este término suena mucho más sencillo y yo me imagino que los alumnos que nos siguen en casa ya entienden de qué estamos hablando, ya que hemos hablado de la historia del problema agrario en México desde que entramos al periodo de la Revolución Mexicana. Así es, e incluso hemos hablado de esto desde antes, aunque nunca está de más recordarles que el reparto agrario es la distribución de la propiedad de las tierras de cultivo entre los campesinos que las trabajan. Pero el fin del latifundio y la redistribución de las tierras entre los campesinos no era algo que se venía peleando desde el principio de la revolución, porque se cuenta como un logro del proyecto cardenista. Pues justamente por eso, aunque el reparto agrario había sido uno de los propósitos originales de la Revolución Mexicana, la verdad es que los gobiernos de Calles, de Pascual Ortiz Rubio y de Abelardo L. Rodríguez no le prestaron mucha atención. Y fue hasta el nuevo periodo presidencial con Lázaro Cárdenas que el reparto masivo de tierras se dio y eso cambió la estructura de la propiedad agraria. Se terminó por fin con el antiguo esquema del latifundio y se disminuyó el poder político y económico que tenían los terratenientes. ¿Y cómo logró Cárdenas hacer todos esos cambios en un solo periodo presidencial? Bueno, a ver. Primero, hay que insistir en que el proceso del reparto agrario había iniciado desde la presidencia de Álvaro Obregón, pero desde que Cárdenas era candidato, se incluyó el reparto agrario como uno de los objetivos centrales de su proyecto de gobierno, al que se llamó Plan Sexenal. Este plan especificaba una serie de objetivos que tendrían que cumplirse a lo largo de los 6 años de gobierno, que en general buscaban poner en práctica el contenido social de la Constitución de 1917 y darle una nueva capacidad al Estado para intervenir en el desarrollo y la regulación de las actividades económicas y sociales del país. Maestra, creo que con esto hemos logrado abarcar los principales antecedentes de esta medida. ¿Te parece si los acomodo de una vez en el cuadro? Por favor, claro, Jenny. A manera de resumen, los antecedentes que vamos a poner en nuestro cuadro son las demandas sociales de la Revolución Mexicana, el artículo 27 de la Constitución Política de 1917, el primer reparto agrario que sucedió entre 1915 y 1933 y, por último, el Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas. Entonces ya sabemos por qué pasó esto. Ahora debemos entender cómo ocurrió este hecho, ¿no? Claro. La política agraria de Cárdenas buscaba establecer el ejido como la base de la economía agrícola que sería capaz de, entre comillas, liberar al trabajador del campo de la explotación del trabajo a jornal. Maestra, pero ¿qué es un ejido? Buena pregunta. Un ejido es una porción de tierra que se usa de manera colectiva y pública por un grupo de personas que realizan actividades agrícolas, ganaderas, forestales o de vivienda y que pertenece al Estado. O sea que los ejidos no son tierras que le pertenecen a grupos o comunidades. Al revés, sí les pertenecen a grupos y comunidades. El impulso al ejido fue una de las apuestas más audaces del proyecto cardenista.
Se calcula que durante este sexenio se repartieron casi 18 millones de hectáreas de las tierras más fértiles del país. Y se dotó con ellas a ejidatarios y comuneros, quienes a partir de entonces se convirtieron en una de las bases de apoyo más sólidas para Cárdenas. Creo que con esta explicación nos ha quedado un poco más claro en qué consistió este reparto. ¿Qué te parece si lo voy colocando también? Me parece perfecto, Jenny. Vamos a pegar el texto correspondiente que nos diga en qué consistió el reparto agrario. Un poco chuequito, pero ahí está. Lo importante es que está la información que necesitamos. Es correcto. Justo ahora que lo pienso, me sigue resultando increíble que en tan solo un sexenio se hayan logrado repartir tantas tierras. Bueno, pero ya hemos dicho que no es que Cárdenas haya inventado la política del reparto agrario, sino que este proceso alcanzó su impulso máximo durante su gobierno. Aunque los gobiernos posteriores, la verdad es que no le dieron la misma continuidad. El reparto agrario terminó de manera oficial hasta el año de 1992. Estamos hablando de poco más de 50 años después de que empezara. ¡Wow! No pensé que fuera un proceso tan largo. Aunque de alguna manera tiene sentido tomando en cuenta que involucró el territorio de todo el país. Pero bueno, al menos ya hemos aprendido cuándo se desarrolló esta iniciativa. Así que la podemos ver en el cuándo del cuadro que tenemos ya colocado en el pizarrón. Es correcto, aunque en nuestro cuadro solo dice las fechas de auge de la política de reparto agrario. Pero hay que tomar en cuenta que fue una política pública de larga duración. Antes de que continuemos con las consecuencias del reparto, le voy a pedir un favor, que no me vaya a decir que esto también trajo consecuencias desfavorables, como una guerra o algo así, porque ya mi corazón no soporta más. No, pues al contrario. Gracias a esta política de reparto agrario, las amenazas de levantamientos de violencia rural disminuyeron. Y estos levantamientos habían sido, la verdad, habituales en los años anteriores. Pero entre 1915 y 1940, alrededor de 1,5 millones de familias que antes no poseían tierra las recibieron, de tal forma que al final del sexenio de Cárdenas, casi la mitad de todas las personas que se dedicaban a actividades agrícolas poseían tierras, ya fuera ejidales o privadas. Esto lo que logró fue que las tensiones en el campo disminuyeran. ¡Ay, por fin, una buena noticia! ¡Qué bien! Me da gusto saber que al fin una política funcionó y logró ser lo suficientemente estable para que no se perdiera en la historia. Bueno, hay que aclarar que, como decíamos hace un momento, Jenny, la política de reparto agrario no recibió el mismo impulso de parte de los gobiernos que siguieron al de Lázaro Cárdenas, sino que poco a poco se fue abandonando hasta que, como ya dijimos, en 1992 se detuvo por completo esta iniciativa. No, vaya. Es una lástima, porque suena que en verdad era una iniciativa con mucho potencial para traer beneficios para el país. Pero bueno, al menos ya conocemos las consecuencias del reparto agrario, así que las acomodamos de una vez, maestra. Claro que sí, Jenny. Muchas gracias. Excelente. Pues bien, esta clase se ha tratado de que identifiquemos las principales medidas que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas contribuyeron a desarrollar y fortalecer la economía mexicana, al tiempo que buscaron cumplir con las demandas que estaban pendientes desde la Revolución Mexicana. Aprendimos que con la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas buscó darle a México el control sobre sus propios recursos, tanto económicos como naturales, y su propio proceso de industrialización, y que con el reparto agrario se pretendió responder al problema de la desigualdad en el campo y atender las demandas históricas que habían llevado a los campesinos a participar en la lucha revolucionaria. Tal cual. Lo que estamos aprendiendo es la historia del complicado proceso que tuvo que atravesar nuestro país para consolidarse como una nación moderna. La época posrevolucionaria fue un momento clave de este proceso, por lo que identificar claramente los acontecimientos de esta época definitivamente nos va a ayudar a comprender cómo es que se fueron dando las cosas hasta llegar al México tal y como lo conocemos hoy. Es un tema complejo. Así que pregúntale tus dudas a tus maestras y maestros y a tu familia. Nos vemos hasta la próxima. Maestra Ceci Vargas, fue una clase con mucho que aprender. Hay que repasar, no se les olvide, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los logros del presidente Cárdenas de historia de quinto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, lengua materna. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente, ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones, sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos los talones, bien, muy bien, nada más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.